Muy buenas tardes, apreciables alumnas y alumnos. Damos continuidad con la materia teoría del proceso. Vimos que hace unos minutos desafortunadamente nos botó de plataforma, pero vamos a continuar. Estamos abonando acerca de el proceso, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, Hola, ya, hola. ya se escucha. Hola. Ah, Sí, ya perfecto. se escucha. Perfecto. Perfecto. Y cuando hablábamos del proceso, les decía que es este género, ¿no? Esta forma de reconocimiento que implica esta serie de actos o esta serie de fenómenos que suceden en un tiempo y en un espacio determinado. Y que el conjunto de estas series o el conjunto de estos articulados nos van a llevar a un fin en particular. Por eso, este proceso va a ser la forma genérica en que se desarrolla un asunto, sometiendo a conocimiento de una autoridad o de órgano jurisdiccional para que sea este quien conozca y quien resuelva. Esto en cualquier rama del derecho, ya sea en materia civil, penal, mercantil, constitucional, etcétera, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos del procedimiento, el procedimiento es este método o es aquel esquema o la forma de poder llevar a cabo o poder desarrollar cada una de las etapas procesales. Por eso vemos que el proceso, como comúnmente se dice, es el género, mientras que el procedimiento es la especie. Ambos van vinculados, por supuesto que sí, porque uno no puede subsistir sin el otro. Ejemplo, les estaba citando cuando hablamos en materia civil y específicamente en la controversia del orden familiar, les comentaba que cuando nosotros estamos hablando específicamente de alimentos, primeramente, ¿qué nos indica? Nosotros iniciamos con qué? Con la demanda. Acto seguido, bueno, admiten la demanda, después viene el emplazamiento, cuando notifican a la parte demandada que existe en ese mismo sentido una demanda, le dan determinado término para que la conteste, luego entonces señalan la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos para que en un final pues venga qué cosa, la emisión de la sentencia. Recordemos que cuando hablábamos de alimentos, por su propia naturaleza, el juez o la jueza tiene que emitir una medida provisional para no dejar en estado de indefensión a las partes. En tanto que las partes pues someten a consideración los medios probatorios con los cuales justifiquen su dicho y para que en sentencia definitiva, ya sea que aumente el porcentaje que decretó como provisional, lo mantenga o en su defecto disminuya. ¿Esto en base a qué? Repito, en base a los medios probatorios que cada una de las partes sometan a su consideración. Ahora bien, eso de manera genérica, como les indico, cada una de estas etapas procesales en su conjunto integran el proceso. El procedimiento es cómo cada uno de nosotros como abogado va a desarrollar o va a llevar a cabo pues cada una de estas etapas. Y hace rato les comentaba, dentro de la demanda, bueno, pues empieza de manera específica con el número de expediente, con el tipo de juicio, el nombre de las partes, la autoridad a la cual va dirigida, el nombre de la parte actora, las generales de la parte actora, viene la designación del mandato legal, a qué abogado, el domicilio para oír y recibir notificaciones, el tipo de juicio que nosotros estamos requiriendo, después viene una narrativa de hechos, es decir, de manera sucinta, cronológica y ordenada, se le van a narrar al juez cómo fueron suscitándose los acontecimientos, ¿no? Porque pues el juez no sabe lo que nosotros vivimos, entonces de manera específica se le va a narrar. Ejemplo, ¿qué pasó? Tiene que dar respuesta a las interrogantes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué pasó? Es decir, ¿qué pasó? Bueno, contraje matrimonio civil con fulanito de tal, ¿no? ¿Cómo pasó? Ah, bueno, pues resulta ser que en el año tal, después de una relación de noviazgo, o si no quieren ahondar desde un principio, bueno, pues resulta que con fecha tal contraje matrimonio civil con fulanito de tal, acreditando mi dicho con copia o con original del acta de matrimonio, misma que adjunto a la presente para que obro como corresponde. Hecho 2, estableciendo nuestro domicilio conyugal en la casa marcada con el número tal, de la calle tal, de la colonia tal, de la ciudad tal, ¿no? Después, tercero, producto de nuestro matrimonio, procreamos a tantos hijos, ¿no? Las iniciales de cada uno de los niños. ¿Por qué? Porque ahí entra la protección del interés superior del menor para no identificar de manera literal el nombre de los menores. Y se señalan las edades de 4 y 3 años de edad respectivamente, acreditando mi dicho,
con original de los atestados de nacimiento, mismos que también adjunto al presente para que obre como corresponda, ¿no? Sin embargo, durante los primeros 3 años nuestra relación era normal. Después del 4.º año, mi esposo empezó a ingerir bebidas embriagantes, no me otorgaba recurso alguno para los gastos de la casa, o llegaba y me golpeaba, o gritaban nuestros hijos, no lo sé, lo que haya pasado, ¿no? Resulta que producto de esto, bueno, pues empezamos a tener problemas como pareja y con fecha tal, él salió del domicilio conyugal y desde tal fecha no nos proporciona alimento, por lo que acudo ante esta autoridad para solicitar el retroactivo desde la fecha tal que no me ha proporcionado alimento, así como también se me fije una pensión alimenticia digna y decorosa para los gastos de nuestros menores hijos, ¿no? Toda vez que mi menor hijo, fulanito de tal, tiene tantos años, acude a la escuela tal, o va a clases de regularización, o tiene tal enfermedad crónico-degenerativa, o no sé, todo lo que yo materialice y que pueda justificar para que la pensión pues sea lo más alta posible, ¿no? En el caso de que yo esté manejando o llevando a cabo el juicio de la parte actora. Esto, como hace rato les comentaba, ¿esto qué es? Estoy desahogando la primera etapa del proceso, que es la demanda, pero la forma en la que yo estoy desarrollándola, eso es el procedimiento. ¿Cómo yo utilizo mis métodos, mis técnicas para poder determinar o aclarar o hacerle del conocimiento al juez que el derecho le asiste a mi representado? Porque como también les comentaba hace unos momentos, ¿no? El formato, como comúnmente se dice, o el machote para una demanda es el mismo, ¿no? Para alimentos. Pero la forma en que tú vayas a desarrollar ese escrito, si le introduces jurisprudencias o el tipo de pruebas que tú lo argumentes, cómo tú valides, el léxico jurídico que tú presentes, todo eso es lo que va a diferenciar tu demanda del resto de las demandas. Y esto forma parte del procedimiento. Lo mismo, si a contrario sensu, a ti te toca asistir a la parte demandada, ¿no? ¿Cómo contestas tu demanda? ¿Cómo vas a negar o vas a argumentar en favor o en contra de cada uno de los hechos que la parte actora te está reclamando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tú tienes de manera muy puntual que responder en base exclusivamente a los hechos que se te están demandando, ¿no? Lo mismo, ¿qué medios probatorios tú vas a ofertar? ¿Con qué medios probatorios vas a ser tuyos? ¿Por qué? Porque aquí ya no tiene razón de ser que tú digas que sí vas a exhibir un acta de matrimonio. Si ya lo exhibió la parte autora, pues tú simplemente la haces tuya, ¿no? Porque no hay necesidad que tú vuelvas a otorgar otra acta de matrimonio porque versa sobre los mismos hechos y son sobre las mismas partes. Lo mismo cuando tú argumentas, se me ocurre, sobre las actas de nacimiento de los niños, pero puede ser que tú estés manifestando que tú solicitas que sea una reducción en cuanto a la provisional de alimentos porque tú puedes tener otra carga alimentaria, quizá ya te uniste en concubinato con otra persona, quizá tú le otorgas alimento a tus padres porque ellos son dependientes económicos directos tuyos, porque recordemos que la pensión alimenticia se va a dictar de manera proporcional dependiendo de las necesidades del acreedor alimentario, pero también de las posibilidades del deudor alimentista. El acreedor podrá necesitar mucho, pero si tú no tienes o si tienes muchas personas que dependen económicamente de ti, pues la autoridad tomará en consideración eso para decretar la pensión alimenticia. Por eso no es lo mismo que se le va a decretar a uno y a otro, ¿no? Aunque sean los mismos números de hijos y aunque perciban lo mismo, no va a ser la misma cantidad. ¿Por qué? Porque las circunstancias son distintas, ¿no? O también si tú ya tuviste otra familia y también estás pasando a pensión alimenticia con otras personas, pues también todo eso lo tienes que hacer invocar en tu escrito de contestación de la demanda para que el juez lo tome en consideración y lo dicte al momento de que establezca una pensión definitiva en sentencia, que esto pues disminuya. Por eso te decía que la provisional puede quedar
puede aumentar o puede disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente esto va a tomarse en cuenta dependiendo de lo que las partes refieran o hagan del conocimiento del juez, ¿no? O de la autoridad. Bueno, ¿qué más? Dicho esto, también eso, repito, ahí entra el procedimiento. ¿Por qué? Porque si tú como abogado lo sabes y no lo mencionas y nada más tú contestas los hechos que la parte actora te reclamó, pero no mencionas toda esta carga alimentaria que tiene tu representado, pues entonces obviamente le van a imponer una pensión alimenticia alta, porque la autoridad, ¿cómo va a saber que dependen otras personas de ti, ¿no? Entonces ahí entra la astucia del abogado. Cómo lo plantees, cómo lo justifiques. Ejemplo, si ya estás pasando pensión alimenticia, pues tus fichas de depósito o adjuntas en copia simple o copia certificada de la sentencia del juicio de donde tú estás obteniendo o de donde ya estás pasando alimento. O, por ejemplo, si le estás proporcionando alimento a tus padres, pues en el mismo sentido, ¿cómo lo justifiques? Fichas de depósito, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto es importante porque, repito, dentro de la contestación de la demanda, como tú como abogado lo estás objetando. Lo mismo cuando se lleva a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, ¿no? Tú ya manifestaste qué medios probatorios vas a ofrecer. También la parte actora ya los manifestó, pero ojo, dentro de los alegatos tú puedes objetar algún medio probatorio, por ejemplo, una testimonial. Resulta que el testigo en alguna de las preguntas tuviste o manifestó que por oídas se enteró de un dicho, ¿no? Entonces ahí viene lo que se conoce como tacha de testigos, porque los testigos deben de ser personas que sepan y les conste los hechos. ¿Por qué? Porque son los que estuvieron presentes en el momento mismo de la comisión de estas conductas. Y personas que les dijeron, pues entonces no estuvieron presentes. Y tú, al momento de los alegatos, puedes objetar y que se invalide la declaración de los testigos y que se considere como tacha de testigos y no se tome en cuenta su declaración porque no saben ni les constan los hechos. Pero repito, esto es dentro del proceso, una de las etapas procesales en la audiencia de pruebas y alegatos. Pero esa audiencia, ¿cómo tú la vas a objetar o cómo tú la vas a validar o cómo tú vas a manifestar los hechos? Pues obviamente es aquello que ya emana de un procedimiento, las técnicas, repito, los métodos en cómo tú lo estás llevando a cabo. Y por último, pues ya viene la sentencia, ¿no? Entonces, aquí de manera genérica te estoy indicando en qué consiste y cómo se diferencia un proceso de un procedimiento. Repito, el proceso es esta serie de actos o esta serie de fenómenos que suceden en un tiempo y espacio determinado, a través de los cuales tú le haces del conocimiento ante una autoridad, que es un órgano jurisdiccional, para que sea este el que conozca y el que resuelva en cualquier rama del derecho. Mientras que el procedimiento es este método, es este esquema o es esta forma de llevar a cabo cada una de las etapas procedimentales. ¿Para qué? Para que la autoridad, pues obviamente las conozca y te emiten sentencia o en definitiva, obviamente el derecho, que te asiste el derecho. Cuando hablamos, pues, del proceso en materia jurisdiccional, hablábamos que ahí intervienen las instituciones jurídicas. ¿Por qué? Porque, repito, emana de un proceso administrativo donde a partir de cada una de la validación de las etapas procesales, tú podrás argumentar, reforzar o en su caso invalidar lo que a tu derecho convenga. Cuando hablamos en ese mismo caso del proceso, vemos que en ese mismo sentido, como te decía, emana de una actuación jurisdiccional. ¿Por qué? Porque va a existir un conflicto, un litigio entre partes. Y este litigio es precisamente el que vas a someter a conocimiento de una autoridad. ¿Para qué? Para que ejercite la acción, es decir, para que a través del poder que le está facultado a una autoridad, conozca, aplique el derecho y resuelva, obviamente, conforme a derecho corresponda.
Cuando hablamos del procedimiento, se dice que es un principio de sucesión de actos procesales. ¿Por qué de actos procesales? Porque lo que ya está establecido, que debe de llevar este orden secuencial, ¿no? Por eso les decía, inicia con la demanda, contestación de la demanda, audiencia de pruebas y alegatos para terminar con sentencia. Va ordenado. No primero voy a pedir sentencia, luego que inicie con la demanda, después la etapa de pruebas y alegatos y al último la contestación. No, es estos actos procesales sucintos y ordenados a través de los cuales se va a llevar a cabo un procedimiento, una forma, una validación de elementos para poder dar sentido a cada acto procesal. Cuando hablamos de los actos procesales, son aquellos que deben realizarse dentro de su momento procesal oportuno. ¿Por qué? Porque caso contrario, la autoridad no te lo va a tomar en cuenta. Aquí, ¿cómo yo te puedo ejemplificar? Si en este supuesto, ¿no? Ya seas actor o ya seas demandado, tú tienes la facultad al momento de presentar tu demanda o presentar tu contestación de la demanda de exhibir todos los medios probatorios que quieras. La ley no te limita. Por eso se dice que tú puedes presentar tantos y cuantos, ¿no? Literalmente así te lo dice. Puedes exhibir tantos y cuantos medios probatorios tú consideres. ¿Para qué? Para que te robustezca tu dicho, para que ahí me digas, en efecto, yo estuve casada y ¿cómo lo acredito? No con mi dicho. Aquí está el acta de matrimonio, le da certeza. Tuvimos tantos hijos, ¿cómo le va a dar certeza? Hay un acta de nacimiento, ¿no? Exhibo testimoniales. Ah, perfecto, aquí están las personas que saben y les consta, ¿no? O hay mensajes de texto, también son medios probatorios. Grabaciones, mensajes, también son medios probatorios. O sea, todo, me dices que tiene la necesidad porque el niño va a clases de regularización. Ah, me exhibes el medio probatorio, que es la documental privada, ¿no? Donde acredita, ejemplo, la maestra fulanita de tal, de la escuela fulanita de tal, que el niño fulanito de tal acude a clases de 4 a 6, por lo que tiene un costo de tanto, ¿no? De 1,000 pesos mensuales, ¿no? Ahí pues ya me estás diciendo que adicional a la comida, al vestido, a las medicinas, pues el niño también genera un gasto por ir a esas clases de regularización. Pero es que el niño también tiene, no sé, es alérgico, pero si bien es cierto, tiene un ISSSTE o tiene un ISTEX, pero resulta pues que no hay las medicinas y pues aquí me estás acreditando los tickets del medicamento o las recetas médicas porque tiene que ir con un especialista y resulta que en este instituto no hay ese especialista, entonces va con el doctor fulanito de tal y cobra tanto, ¿no? Me continúas exhibiendo o justificando la necesidad alimentaria, no nada más porque de cajón, si es menor de edad, le tiene que pasar pensión, pero no es lo mismo una persona que únicamente vaya a la escuela, que se le acredite con gastos de alimento, etcétera, a que ya existen otro tipo de necesidades por gastos de medicina, por gastos médicos, por gastos de clases de extras, los pasajes para que pueda ir a esas clases. Ahí, si nos damos cuenta, estamos exhibiendo infinidad de medios probatorios, ¿no? Lo mismo tanto para la parte actora como lo mismo para la parte demandada. Entonces, aquí que me dice, todo esto lo tenías antes de presentar tu escrito de demanda, ¿cierto o no? Porque el niño pues ya iba a esas clases, el niño ya se enfermaba, el niño ya realizaba todos estos tipos de requerimientos, pero resulta pues que tu abogado no lo presentó, no lo exhibió. Entonces ahí es lo que se dice dentro del acto procesal, lo tienes que exhibir en su momento procesal oportuno. Hace rato te decía, maneja emanado del proceso y del procedimiento que se tiene que llevar a cabo a través de los actos procesales, pero que estos actos procesales se deben de llevar a cabo en su momento procesal oportuno. ¿Por qué? Porque si el abogado no lo exhibe, ya no se te van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque fueron acontecimientos que surgieron antes de presentar tu demanda y lo debiste haber exhibido, ¿no? Lo mismo para la contestación de la demanda.
Pues es que yo no puse pues que tenía yo otros dependientes económicos, ¿no? Ah, pues tampoco lo podrás invocar. ¿Por qué? Porque ya tenías a tus papás antes de que contestaras a tu demanda. Ya te habías unido en concubinato antes de que presentaras tu contestación de la demanda. Ya se te había decretado una pensión alimenticia mediante sentencia antes de que se estableciera la contestación de la demanda y no lo exhibiste. Podrás exhibir medios probatorios después de tu demanda o después de tu contestación de la demanda, sí, pero se denominan pruebas supervenientes. Repito, se denominan pruebas supervenientes. ¿Y qué quiere decir las pruebas supervenientes? Son aquellas que surgen con posterioridad a la demanda y a la contestación de la demanda. Ejemplo, que yo no exhibí que mi hijo iba a clases de regularización porque cuando yo presenté mi demanda, el niño no iba. Pues resulta que el siguiente bimestre la maestra me manda a llamar porque mi hijo reprobó las materias y me dice que forzosamente tiene que ir a clases de matemáticas, no sé, se me ocurre. Entonces que lo tengo que llevar a la escuelita tal, con el maestro tal y que genera tal. Ah, bueno, como eso fue después de que yo presenté mi demanda, entonces ese medio probatorio sí lo puedo exhibir. ¿Por qué? Porque, repito, estos hechos fueron después de la demanda. Si hubieran sido antes de la demanda, ya no lo puedo exhibir. ¿Por qué? Porque, repito, ya existían y por la razón que sea yo no lo presenté, entonces ya no lo puedo soportar. ¿Me explico? Entonces, eso sí es muy importante que nosotros como abogados los tengamos presentes. ¿Por qué? Porque en esas pequeñas cosas se nos puede ir incluso la veracidad de un dicho, ¿no? O aquí que le puedan decretar una pensión alta o en su defecto la mínima de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio o qué perjuicio le va a traer a nuestro cliente? ¿Vale? Entonces, regreso. Cuando hablamos pues de estos actos procesales, son aquellos que, como te comentaba, se deben de realizar en su momento procesal oportuno. ¿Para qué? Para que no existan esta eliminación o esta objeción o invalidación dentro del juicio como tal. Vemos que estos elementos son indispensables. ¿Para qué? Para que en ese mismo sentido pues se vayan a tomar en cuenta y vaya a resolver la autoridad. Es importante citar que existen tipos de procesos. ¿Cuáles son los tipos de procesos? Bueno, existen los procesos declarativos y los procesos ejecutivos. Cuando hablamos de este tipo de procesos, vemos que la actividad jurisdiccional toma todas aquellas actividades que nosotros realizamos para poder analizar, para poder juzgar y poder hacer cumplir lo que en su momento la autoridad manifiesta en sentencia. Y esto corresponde dependiendo de los procesos como tal. Ahora bien, cuando ya esto, independientemente si son ejecutivos o son declarativos, ¿no? La autoridad conoce, la autoridad determina que es competente, porque recordemos, para que la autoridad pueda conocer y resolver, tiene que ser competente, ¿no? Y puede ser en territorio, materia, cuantía o grado, ¿no? Es decir, yo soy competente para conocer porque soy la jueza del ramo civil y familiar, ¿no? Porque cuando los juzgados están separados, por ejemplo, en Tuxtla, hay un juzgado exclusivo en materia familiar, ¿no? Entonces tiene que ir dirigido ahí. Pero, por ejemplo, en San Cristóbal es un mismo juez en materia civil que conoce civil, familiar, mercantil, entonces ahí se declara competente. Ahí que nos dice, entonces, cuando hablamos de los procesos declarativos, son nominados también como procesos de cognición, es decir, procesos de conocimiento, y son aquellos en donde el órgano judicial conoce, es decir, juzga, ¿no? Por eso va a dictar aquella resolución encausada en las pretensiones de las partes. ¿Qué es lo que las partes piden? Pero qué es lo que el derecho les faculta, ¿no? Porque como hace rato yo te comentaba, en un juicio de alimentos, la parte actora va a pedir todo, ¿no? Porque va a decir, yo tengo la necesidad de esto y mis hijos necesitan esto y se requiere de esto y el otro y el otro y el otro, ¿no? Por eso son tus pretensiones. ¿Qué me estás pidiendo? Ah, me pides una pensión alimenticia digna y decorosa. Me pides quizá
que se abstenga el juez de señalar días y horas de convivencia, porque como manifesté mi expareja o mi esposo, o no sé en qué términos estemos, pues es una persona violenta, ¿no? Y tengo el temor fundado, pues, de que vaya a traer repercusiones para mis hijos y para mí. Entonces, que no se establezcan días y horas de convivencia, aunque el juicio sea de alimento. Puedo solicitar también al juez que le determine el pago de los gastos y costas procesales, es decir, que ahorita yo le pague a Lisbeth sus honorarios, pero que como yo no tengo dinero, pues cuando termine el juicio, que el juez le imponga a Juanito Pérez que él sea el que le pague a mi abogada, porque yo no tengo dinero, ¿no? Eso se llama los gastos y costas procesales, todo aquello que emana del proceso, tanto los gastos de mi abogado como, por ejemplo, todo lo que en un momento dado se vaya a necesitar en el juicio, como pago de copias, como, no lo sé, todo lo que se requiera, ¿verdad? O sea, yo puedo pedir todo, pero ahí entra la cuestión cognoscitiva o de conocimiento. El juez, cuando conozca el asunto, va a determinar esto sí es procedente y esto no es procedente, o esto es procedente, pero también le asiste el derecho a la parte demandada, ¿no? Y en este caso, bueno, si bien es cierto, te voy a fijar un monto de pensión alimenticia, pero va a ser de tanto por ciento, ¿no? O de tantos salarios mínimos, ¿no? En el caso de que no acredite por vía nómina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues así como tú tienes derechos, también la parte demandada tiene derechos, también la parte demandada come, viste, calza, ¿no? Y por eso al principio yo te decía que se señala el domicilio de la persona o de la parte actora y el domicilio del abogado, porque cuando se realiza el estudio socioeconómico, que también es otro medio probatorio, el trabajador social deberá constituirse al domicilio de la parte actora o al domicilio también de la parte demandada para cerciorarse las condiciones en que vivan, cómo es su casa, cuántos cuartos tienen, si son de lámina, si son de material, cuántas veces comen carne, cuántas veces comen huevo, o sea, todo eso, porque también todo eso es indispensable para saber qué necesidades existen para ambas partes y qué posibilidades existen para ambas partes, ¿no? Porque, repito, todo debe ser proporcional. Ahora bien, eso es importante dentro del proceso declarativo porque van a ser los elementos que le van a servir al juez dentro del proceso para que al finalizar en sentencia pues dicte lo que conforme a derecho corresponda y ahí va a determinar en sentencia, resuelve, ¿no? Primero, se condena al ciudadano Juanito Pérez González al pago de tanto por ciento de pensión alimenticia en favor de la ciudadana fulanita de tal, a nombre de la ciudadana fulanita de tal, en favor de sus menores hijos, fulanito y sultanito, ¿no? Esto en razón a tal y tal y tal. ¿Qué lo motivó a emitir ese fallo, no? ¿Qué más me solicita? El pago de gastos y costos procesales. ¿Es procedente por esto y por esto y por esto? ¿O no es procedente por esto y por esto y por esto? ¿No? O sea, ahí el juez está declarando, está manifestando en base a sus conocimientos y en base al encuadramiento conforme a derecho del por qué sí o del por qué no. Por ello se dice que es dictado en una resolución y va a responder a las pretensiones planteadas aplicando la norma, ¿no? Por ello se dice que son declarativos. Ahora bien, cuando hablamos de ejecución es cuando la parte afectada por el incumplimiento puede emprender un proceso ejecutivo o un proceso de ejecución. ¿Por qué? Porque es aquel en donde ya te estoy obligando a un cumplimiento. Por eso también nos dicen que dentro de este proceso ejecutivo es cuando te digo, autoridad, tú declaraste, es decir, dentro del primer expediente, que esto era en sentencia lo que tú me ibas a condonar. Sin embargo, hasta la presente fecha, pues no se ha dado cabal cumplimiento. Te retomo el ejemplo de pensión para que les quede claro. Yo, jueza, decreto como provisional el 20% de los sueldos y demás percepciones que obtiene Juanito Pérez en favor de Lisbeth, ¿no? Estoy estableciendo una medida provisional, pero resulta que ya vamos hasta la sentencia y Lisbeth no ha percibido ni un solo peso. Se supone que Lisbeth debió haber percibido desde el momento mismo que yo lo manifiesto. ¿Por qué?
porque si no, entonces de nada sirvió la declarativa, o sea, la cuestión de declaración que yo manifesté, si en la praxis no se esté ejecutando. Entonces entra el proceso de ejecución cuando yo te requiero a ti autoridad que ejecutes las medidas que estén a tu alcance y que estés facultado para obligar a su cumplimiento. Caso contrario, que se haga retroactivo, pero que no quede en estado de indefensión o que todo ese tiempo que se debió haber pagado y no se me pagó, que no vaya a quedar pues sin percibir. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo yo estoy viendo de dónde, pero estoy sufragando estos gastos, ¿no? Entonces me lo tienen que reembolsar. Ahí entramos con la cuestión declarativa. Ahora bien, ¿vamos bien, compañeras, hasta ahí? ¿O existe alguna duda, algún comentario? Las escucho. No, hasta ahí vamos bien. No está ¿Vamos bien? muy claro. Sí. Nada